Bueno, continuando con el proyecto Todos Somos Uno del CEN, esta vez vamos a continuar con la clase de anatomía. Soy el interno Alonso González, ya prácticamente ex ayudante de cátedra de anatomía humana y también administrador, ¿no?, del bloque anatómico del texto, donde también cuelgo información sobre anatomía. Y en este caso me solicitaron que pudiera hablar un poco sobre corazón y pericardio, que es un tema, yo diría, bastante complejo. Nosotros cuando hablamos de estos temas en los cursos de morfofisiología, normalmente lo tocamos en cuatro clases. Incluso nos demoramos dos días hablando solamente de corazón y pericardio. Así que tratar de condensar toda la información es un poco difícil. Sin embargo, no imposible. Eso dependerá bastante si es que a ustedes les entusiasma el tema. Solamente he tratado de poner los puntos más resaltantes. Obviamente quizás con sus cursos de clínica lo van a poder comprender mejor más adelante. Y si tuvieran alguna duda, por la premura de la clase, creo que voy a gastar más tiempo explicando la clase que haciendo preguntas. Por eso de que en esta clase no he hecho directamente preguntas. Sin embargo, estoy dejando carta abierta que por medio del chat pongan las preguntas que necesiten ustedes responder o que crean pertinentes, y de acuerdo a ello voy a poder leerlas y voy a poder responder. En caso faltara algo, por medio de las páginas de Facebook, tanto de SUSIVAS como del blog anatómico, se pueden comunicar conmigo para poder responder a sus inquietudes. Bien, si es que todo está por ahora bien, vamos a seguir con la clase. Bien, entonces el contenido, siempre es bueno resaltar cuál es el contenido que vamos a ver en cada clase. En este caso, si bien la clase es corazón y pericardio, estamos hablando de un sitio específico. Si no, estamos hablando del mediastino medio. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Lo que es el pericardio, su aplicación clínica, porque como ya lo había mencionado antes, la visión de la anatomía es que tenga utilidad para nosotros dentro de nuestro campo clínico. Lo que son el corazón en sí, como órgano, como una víscera dentro del tórax, sus generalidades, su morfología externa, morfología interna, sus vasos coronarios, su irrigación propia, básicamente sus plexos nerviosos. Bien, entonces primero ubicarnos dónde está el corazón. El corazón va a estar dentro del mediastino medio. ¿Y qué es el mediastino medio? Es un espacio. Cuando ustedes escuchen el nombre mediastino, básicamente va a ser un espacio. El espacio es entre los dos campos pulmonares, ¿no? Como recuerdan, cuando explicamos, cuando hablamos de tórax, hablamos que básicamente en su mayor parte está ocupado por los pulmones, los dos pulmones. Sin embargo, el espacio que deja entre ambos va a ser considerado mediastino. Entonces, ¿qué encontramos en el mediastino medio? Un error que nosotros tendemos a solamente describirse el corazón y el pericardio como componente del mediastino medio. Y no es así. El mediastino medio tiene muchísimas otras estructuras. Por ejemplo, acá tenemos la tráquea torácica, tenemos las arterias pulmonares, las venas pulmonares, que no son parte esencialmente del corazón, son ya vasos propios. Tenemos el segmento horizontal del callado aórtico, también importante describir eso, el callado de la vena ácidos, las venas intercostales superior izquierda, los nervios, el neumogástrico derecho izquierdo, el nervio recurrente izquierdo. Recuerden de que seguro cuando hablen de su clase de cuello les van a hablar sobre el recorrido de los nervios recurrentes, que son ramas del nervio vago, del neumogástrico, y que hacen distintas asas a distintos niveles. El lado derecho lo hace en un lado un poco más superior, y el lado izquierdo baja hasta el callado de la aorta y le hace un asa, ¿no? Ahí hace el recorrido para subir hasta arriba, regresar. Es por eso de que el nervio laríngeo recurrente izquierdo es más largo que el derecho, y es por eso que también es más susceptible a ser más dañado. También tenemos los nervios cardíacos, que van a ser componente del corazón, y los ganglios linfáticos, porque como todo órgano, el corazón también va a tener un drenaje linfático. Hago una pequeña aclaración: si es que escuchan algún sonido, es el panadero, porque a esta hora pasa por mi casa, así que eso es algo que yo no puedo controlar. En fin, el corazón y el pericardio. El corazón es el órgano central del aparato circulatorio, vale decir, un órgano indispensable para la vida, sin el cual nosotros no vamos a poder vivir. Y funciona a manera de bomba, una bomba aspirante que impide atrayendo sangre desde las venas, impulsando hasta las arterias. Entonces acá denotamos otro concepto, el concepto de venas y arterias. Venas son los vasos que van a estar llegando al corazón, y arterias
los vasos que van a estar saliendo del corazón, independientemente si es que tienen sangre oxigenada o sangre desoxigenada. Es por eso que nosotros hablamos, a pesar de que las arterias pulmonares tenían sangre desoxigenada, nosotros hablamos de arterias, porque son vasos que salen del corazón. Ese tema ya debe haber quedado claro y espero que lo hayan comprendido de manera correcta. Entonces, básicamente acá tenemos el mediastino, el tórax, con los campos pulmonares, y en la parte central voy a poner acá el puntero para que se pueda ver mejor el mediastino medio. Entonces, acá tenemos los dos componentes importantes de esta exposición, lo que son el corazón propiamente dicho y el saco pericárdico. El pericardio, comencemos por ello. Siempre cuando hablamos de anatomía hacemos la descripción desde la parte más externa hasta la parte más interna. El pericardio es un saco fibroso que envuelve a la vez el corazón y los orígenes también de los vasos. Es decir, no solamente va a envolver al corazón como tal, sino también a los vasos que los van a estar rodeando y que nacen de ellos. Vale decir la raíz de la aorta y también parte de la arteria pulmonar, del tronco pulmonar. Va a tener dos componentes, así como nosotros cuando hablamos de pleura hablamos de pleura parietal y visceral, acá vamos a hablar de dos componentes también, del pericardio fibroso y del pericardio seroso. El pericardio fibroso es la parte más externa, ¿no? Lo que nosotros vamos a poder disecar fácilmente y va a estar constituido por ciertas regiones. Cuando nosotros lo describimos, tenemos la descripción de una base, la descripción de un vértice, de una cara anterior y una cara posterior y en base a los bordes. Si nosotros hablamos de la base, va a estar sobre el diafragma, ¿no? Que es una zona de adherencia frenopericárdica. Y nosotros vamos a ver cuando hablemos de medios de fijación del pericardio, que va a haber ligamentos que van a estar llegando a ese nivel y que van a estar fijando al pericardio. Y que valga la redundancia también, el pericardio es un medio de fijación para el corazón. El vértice. El vértice sobre todo es la parte más superior que está envolviendo los grandes vasos, como ven acá. Está envolviendo la raíz de la aorta y también parte del tronco pulmonar arterial. La cara anterior es una cara convexa en su porción retropulmonar y extrapulmonar, porque va a tener porciones que va a estar chocando con la región pulmonar y otras que no. Y en su cara posterior se relaciona con el mediastino posterior. El mediastino posterior también forma parte del mediastino, pero que en este caso va a contener otras vísceras, de las cuales ya les hablarán más adelante, ¿no? Ahí les pueden hablar de la aorta descendente, torácica descendente, le pueden hablar del esófago torácico, etc. Los bordes están en relación a las pleuras mediastínicas. Ya en la anterior clase de pulmón también habíamos mencionado que las pleuras van a tener un lado mediastínico. Esto es sobre todo con la pleura parietal, que va a tener un lado que va a estar mirando al mediastino. Entonces, esta pleura es la que va a estar relacionándose con el pericardio a nivel de sus bordes laterales. El pericardio fibroso, acá lo vamos a tener, este es un dibujo bonito del Gray Anatomy. Acá se puede ver cómo está envolviendo y tiene adentro el corazón y los grandes vasos. Tenemos a la aorta descendente y a la vena cava superior que también en parte la envuelve dentro de su cúspide. También acá faltó resaltar el tronco pulmonar. Ah, no, aquí estaba, sí lo había puesto. Y en el pericardio, si nosotros vemos en la disección, lo vamos a encontrar de esta forma. Lo vamos a encontrar envolviendo completamente al corazón y envolviendo la raíz. Siempre es bueno, como lo he comentado antes, como también le comento a los nuevos ayudantes, que en sus exposiciones también expongan imágenes reales. Es bonito que pongan los dibujos del Néter, es bonito que pongan algunos bonitos dibujos que tienen los libros clásicos de anatomía, pero siempre es bueno poner imágenes reales. Entonces, por medio de imágenes reales pues se puede entender más la anatomía. Es por eso de que acá se ve bien bonito la disposición del pericardio en la caja torácica. También vemos que el pericardio le va a servir su posición en el mediastino medio, o mejor dicho, le va a favorecer para que lleguen arterias a este nivel. Vamos a ver de que si nosotros sacamos el pericardio, vamos a tener su cara posterior que va a estar relacionándose con estas estructuras que nos habían mencionado, ¿no? Vemos el esófago torácico, la aorta torácica descendente y los vasos que estén llegando o que estén naciendo a este nivel. No vamos a ahondar mucho en mediastino posterior porque imagino que puede ser una clase aparte,
vamos a enfocarnos en lo que es pericardio y corazón. Bueno, habíamos visto el pericardio fibroso, ahora también vamos a ver la capa interna, que es el pericardio seroso, y acá vamos a tener cuidado, ¿no? Porque el pericardio seroso va a tener dos hojas, ¿no? Fíjense, acá ya es una hoja que está como envolviendo y da una vuelta en sí misma y regresa y vuelve a taponar vuelve a tapizar el corazón, que diga. Vamos a tener entonces por su disposición dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Entonces su hoja parietal tapiza la parte interna del pericardio fibroso y la hoja visceral es la que tapiza la parte ventricular y recubre la parte posterior de las aurículas y refleja en las y se refleja en las venas y cavas y en las venas pulmonares. Es decir, al nivel de las venas es donde se va a envolver en sí misma y va a convertirse en pleura en hoja parietal del pericardio seroso. Entonces, el pericardio seroso tenemos dos, hoja parietal y hoja visceral. La hoja visceral a nivel de las venas se va a envolver sobre sí misma y se va a convertir en hoja parietal. Todo esto lo forma solamente el pericardio seroso, no el pericardio fibroso, que es una capa más externa. Acá tenemos su reflexión sobre los grandes vasos, lo mencionábamos en la hoja visceral. Vamos a tener los pliegues. Hay un pliegue que se coloca en la parte anterior por su disposición con respecto a la aorta, que se le llama el pliegue preaórtico de Concato, y hay otro que se llama el pliegue vestigial de Marshall, que en algunas personas se puede ver y en otras no. Es una variante anatómica, así que no extrañarse de que no lo pregunte, no lo tome, solamente lo menciono como dato. La cavidad pericárdica es un espacio virtual en el cual se hace real cuando se abre el pericardio y se le denomina fondo de saco porque también va a tener líquido, ¿no? Va a haber el líquido pericárdico que va a servir como una especie de amortiguador para los movimientos del corazón. Recuerden, el corazón va a ser un órgano que va a estar latiendo todo el tiempo durante nuestra vida. Entonces, todo movimiento de todo cuerpo va a generar fricción, va a generar calor, y la fricción puede generar laceración, puede generar alguna lesión al nivel de la superficie del corazón. Lo que justamente trata de tener funcionalidad el líquido pericárdico es que sirva de amortiguar estos movimientos de latido que tiene el corazón para evitar esta fricción. Si evita la fricción, va a evitar la liberación de calor, y si evita la liberación de calor, va a evitar la lesión. Lo importante es que el corazón tenga los medios necesarios para poder latir, poder moverse de manera continua el resto de nuestras vidas y que no genere calor, que no genere fricción. Acá tenemos algunas partes, ¿no? En la parte anterior o preaórtico, sobre todo en la cavidad pericárdica, vamos a tener los dos recesos. Un seno, o también llamado seno transverso de Tellier y el seno oblicuo posterior de Haller, ¿no? Estos son los más comunes que se enseña en la clase de anatomía y son los únicos que les pido que se memoricen o se aprendan. El seno transverso de Tellier, miren, los dos comienzan con T, transverso, Tellier. Los dos comienzan con T, así que por ahí les puede ayudar. Seno transverso de Tellier y seno oblicuo posterior de Haller. Son los únicos que les voy a pedir que se memoricen. Y ya para quien le gusta la anatomía también existen otros espacios como el saco anterior preaórtico, el receso retrocava de Allison, ¿ya? Bien, entonces dentro de los senos pericárdicos le mencionaba dos, el oblicuo de Haller y el transverso de Tellier. Entonces el oblicuo de Haller es, pónganse en este dibujito del néter, que yo estoy alzando el corazón, yo meto mi mano por debajo, ¿no? Si meto mi mano por debajo, lo voy a meter de manera oblicua para poder llegar a la parte, casi la base del corazón. Ese espacio que está formando es el llamado seno oblicuo o seno de Haller. Es un saco ciego, ¿no? Tiene entre límites, fíjense, si yo voy a llegar a este espacio, si yo alzo mi mano, lo que voy a tocar quizás en parte sea los ventrículos, pero en realidad la mayor superficie que yo voy a tocar, casi llegando a la base del corazón, es a la aurícula izquierda. Entonces, por medio del seno oblicuo de Haller, yo voy a tener acceso a la aurícula izquierda. Importante para aplicaciones quirúrgicas, ¿no? También en la parte inferior derecha, si es que yo me voy para este lado, voy a encontrar a quién, se ve la raíz un poquito de la vena cava inferior. También es un medio de acceso para llegar a la vena cava inferior. En la parte superior izquierda, con respecto, veo las venas pulmonares. Recuerden, cuando hablábamos de hilio pulmonar, hablábamos de que las arterias pulmonares, las que están llevando sangre desoxigenada al corazón, al pulmón que diga, me corrijo, están más arriba que las venas pulmonares, que son las que recogen la sangre oxigenada del pulmón
para llevarlo a las cavidades izquierdas del corazón y que se dé el bombeo de sangre, ¿no? Y la parte posterior, acá tenemos la hoja parietal, repito, hoja parietal del seno del pericardio seroso, ¿ya? Hoja parietal del pericardio seroso. Su importancia, ¿para qué me sirve el seno oblicuo de Haller? Básicamente para tener acceso a la vena cava inferior, a la aurícula izquierda y a las venas pulmonares izquierdas. Qué curioso, son sus límites. Entonces, la importancia del seno oblicuo posterior de Haller es llegar a los límites o llegar a sus zonas que la están delimitando para poder tener acceso quirúrgico a estas regiones, ¿no? Para tener un acceso quirúrgico a la vena cava inferior, a la raíz de la vena cava inferior, a la aurícula izquierda, a las venas pulmonares izquierdas, es por medio del seno oblicuo de Haller. Bien, este es el otro seno, el seno transverso de Tellier, que es como meter el dedo de forma transversal en esta región. Acá no se ve, no se puede apreciar bien como en la anterior imagen, pero básicamente es meter los dos dedos, ¿no? Entre que conectan entre la parte posterior de la cavidades izquierdas y derechas pericárdicas. Es decir, básicamente yo voy a meter los dedos detrás de la aorta, pero antes de la aurícula izquierda. No sé si me entienden. Meto dos dedos y los dedos tienen que estar, mis dos dedos tienen que estar entre la aorta, el nacimiento de la aorta, mejor dicho, y la aurícula izquierda. Entonces, estos son los límites que me van a favorecer ubicarme en el seno pericárdico, en el seno transverso de Tellier. En la parte anterior la aorta y la arteria, y en parte de la arteria pulmonar. Les había comentado que la arteria pulmonar es un poco más superior, y en la parte posterior las aurículas izquierdas, la arteria pulmonar derecha y la vena cava superior. ¿Qué importancia clínica tiene? Se puede ligar el tronco de la arteria pulmonar y la aorta ascendente, ¿no? Acá, por medio del seno transverso, los cirujanos cardiovasculares van a poder ligar estas dos estructuras vasculares. Entonces, por eso también es importante el seno transverso de Tellier. ¿Ya? Si nosotros, a forma de memoria, tratamos de ver otra vez cómo son los senos, fíjense, este es el seno pericárdico oblicuo, o que va a tener una reflexión en las venas pulmonares y el corazón. Y este es el seno pericárdico transverso, o de Tellier, ¿no? Que separa las arterias de las venas. Pero, como les dije, importante resaltar la posición entre la aorta y la aurícula izquierda en el seno pericárdico transverso de Tellier. Los ligamentos pericárdicos. Los ligamentos pericárdicos son estructuras de fijación, son tejido conjuntivo condensado de estructuras de fijación que van a ayudar, ¿no?, a fijar en una posición estable al pericardio. Entonces, son expansiones fibrosas que se desprenden de su superficie externa y que se unen a órganos y paredes torácicas al pericardio. Como les dije, va a haber algunos ligamentos. Tenemos el ligamento vértebro-pericárdico o ligamento de Beraud. Si me dice ligamento vértebro-pericárdico, debo de suponer por el nombre de que va a estar conectando el pericardio a las vértebras. El externo pericárdico, lo mismo. El pericardio va a tener un ligamento que va a estar llegando desde este hasta el esternón. Y los frenopericárdicos, ¿no? Son ligamentos que van a estar llegando a nivel del diafragma. Entonces, solamente una pequeña breve descripción de estos ligamentos. El vértebro pericárdico se puede llegar hasta la cara anterior de la quinta vértebra cervical y hasta la cuarta dorsal, ¿no? O sea, están superiores a la proyección de las vértebras cardíacas. Esto lo voy a mencionar cuando hable de la proyección cardíaca, de las vértebras cardíacas. Existen lo que se denomina vértebras cardíacas. El esternón y el ligamento externo pericárdico son ligamentos, son dos en realidad, uno superior y uno inferior. Lo vamos a ver bonito en un dibujo. Y los frenopericárdicos, que son tres, uno anterior y dos laterales. Acá está, de manera bonita. Me parece que es un gráfico del Testut, de la versión antigua del tomo 2, que habla sobre corazón. Acá tenemos el pericardio, tenemos el saco pericárdico y tenemos los dos ligamentos, el externo pericárdico superior, que se une a nivel de la cara posterior, de la parte superior del cuerpo del esternón, y el externo pericárdico inferior.
Acá deberíamos ver los frenos pericárdicos que están más internamente. Vemos el hilio pulmonar y vemos, fíjense, dos ligamentos que van para arriba. Son los fascículos anteriores y posteriores de los ligamentos vértebro-pericárdicos, que pueden llegar o se pueden unir a la cara anterior del de los cuerpos vertebrales, desde la quinta vértebra cervical hasta la cuarta dorsal, ¿no? Desde ahí están llegando estos ligamentos. Entonces, también el pericardio va a tener vasos, va a tener una irrigación. Este es un dibujo de las Candalakis que me parece muy bonito también y muy esquemático. Vemos cómo el pericardio va a recibir irrigación primero de ramas que vienen de la parte superior, ¿no? Desde el cuello, yo diría. Tenemos a la arteria torácica interna o mamaria interna, que es una rama de la subclavia. Tenemos que a partir de esta rama van a aparecer las arterias pericardiofrénicas. Van a llegar también ramas de la arteria frénica inferior, que son principalmente ramas que llegan al diafragma, pero que también van a dar sus ramas en la parte inferior del pericardio. También va a recibir ramas bronquiales de las ramas que son de la aorta torácica descendente y ramas esofágicas también, ¿no? Entonces, su irrigación no es que tenga una arteria propia, sino es que va a recibir irrigación de varias arterias, como hemos podido explicar un poco acá. Entonces, la irrigación pericárdica se basa, yo le he puesto acá en cinco arterias. Las arterias pericardiofrénicas, las arterias bronquiales, las esofágicas medias, las arterias diafragmáticas superiores y las arterias tímicas. Porque acá, y no lo he mencionado porque, bueno, si me pusiera a hablar de timo también me demoraría más. El timo también va a tener arterias. Entonces esas arterias, el timo que va a estar en el mediastino anterior, también van a llegar, valga la redundancia, por delante del pericardio. También va a tener irrigación y va a compartir esta irrigación con el pericardio. Entonces, repitamos, las arterias pericardiofrénicas, las arterias bronquiales, las arterias diafragmáticas superiores, las arterias tímicas y las arterias esofágicas medias. Y esto es aprende en casa, no, mentira. Vamos a seguir. Tenemos también el drenaje pericárdico, que bueno, no lo puedo ver bien acá, pero básicamente siguen a nivel del ácidos, la rama de los ácidos y a las venas diafragmáticas superiores, ¿no? Entonces tiene bastante relación, como hemos podido ver, la irrigación y el drenaje venoso del diafragma con la base del pericardio. La inervación pericárdica vamos a tener en base a su hoja parietal y su hoja visceral, ¿no? Que habíamos visto. La hoja parietal va a tener inervación desde el nervio frénico, que va a estar bajando a este nivel. Fíjense cómo está bajando. Al nervio neumogástrico, los vagos, que van a estar en una parte posterior, y a la cadena simpática. Tengo que recordar acá que el neumogástrico o el nervio vago está llevando una inervación parasimpática y la cadena simpática, bueno, simpática, ¿no? No va a contradecir su nombre. Neumogástrico va a llevar fibras parasimpáticas y la cadena simpática las fibras simpáticas. La hoja visceral va a tener inervación, pero es una inervación inherente al plexo cardíaco y al plexo aórtico, ¿no? Esto es porque la hoja visceral va a estar pegada más que nada a la superficie del corazón. Y la inervación del corazón va a estar relacionándose con esta hoja. Con ello hemos descrito anatómicamente el pericardio de manera clara. Espero que haya sido lo más concreto posible. Si es que hay preguntas al final de la clase, trataré de ver el chat, si es que se puede. En fin, seguiremos. El taponamiento cardíaco es una patología común y es porque básicamente va a haber un desequilibrio en el líquido pericárdico que está en el saco pericárdico y que va a generar un aumento de presión. Fíjense, este es un corazón normal que va a tener una cantidad adecuada de líquido pericárdico y que va a permitir el latido normal del corazón. Cuando el líquido está en exceso, se genera el denominado taponamiento cardíaco. Se genera clínicamente lo que conocemos como la TEA de Beck. En fin, eso lo van a aprender mejor en su curso de semiología, de fisiopato y de medicina interna. A lo que voy, y el razonamiento anatómico acá es que
al tener mayor espacio o mayor cantidad de líquido pericárdico va a ejercer una mayor presión en el corazón, ¿no? Entonces, al ejercer una mayor presión en el corazón, va a ejercer presión sobre los ventrículos. Al tener presión sobre los ventrículos, va a provocar de que esas estructuras colapsen. Ahora, yo les pregunto, ¿no? Si yo tuviera un corazón que va a tener un taponamiento cardíaco, ¿por dónde podría afectar más el taponamiento cardíaco? Por las estructuras que tengan menor presión. Porque si el líquido pericárdico me va a ejercer mayor presión, lo primero que las estructuras que van a tener mayor presión del corazón le van a oponer mayor resistencia. En cambio, si tienen poquita presión, no van a oponer una buena resistencia y van a colapsar. ¿Y quién maneja mayor presión dentro del corazón? Eso lo vamos a responder en unos minutos cuando hablemos del corazón. Así que dejamos ese tema ahí. Pero ya voy mencionando el taponamiento cardíaco a manera de que ustedes lo lean con mayor detenimiento. Bien, otro proceso que también es importante resaltar es la pericardiocentesis, que es un examen que se puede hacer para extraer líquido ejerciendo una presión sobre el corazón. Fíjense cómo está haciéndose la incisión de manera oblicua en un ángulo de 45 grados con respecto a la apófisis sifoides del esternón, y que se realiza para encontrar la causa del derrame pericárdico, ¿no? Nosotros encontramos que los derrames pericárdicos que van a generar un taponamiento cardíaco pueden ser por motivos traumáticos, la clásica, ¿no? Por algún accidente, pero también puede ser generado por procesos crónicos, ¿no? Acá en Perú lo más común y lo que se dice es que los taponamientos cardíacos crónicos pueden ser provocados por TBC, porque somos un país que es campeón mundial en TBC. Así que para estar seguros, nosotros de todas maneras tenemos que hacer una extracción de líquido pericárdico para poder saber cuáles son los componentes, para saber si es que hay células inflamatorias, etcétera. Se hace también para bajar un poco la presión, extraer un poco de líquido pericárdico y bajar la presión que ejerce en un taponamiento cardíaco sobre el corazón. Entonces al corazón le permite estar un poquito más libre y le permite poder latir con mayor libertad, ¿no? Si el corazón puede latir de manera adecuada, no se va a cansar, no se va a forzar y va a permitir un adecuado sistema circulatorio. Bien, no vamos a entrar mucho en detalle y hablamos ya propiamente dicho del corazón. Tenemos que considerar acá algunas cosas. Siempre pongo consideraciones generales porque quiero ubicarme dónde está el corazón. Ocupa la parte media de la cavidad torácica entre los dos pulmones, ¿no? Eso es como lo había mencionado en el mediastino medio. Y por encima del diafragma, por delante de las vértebras cardíacas de Giacomini. Vértebras cardíacas de Giacomini o las vértebras de la proyección cardíaca. Es decir, fíjense, si yo proyecto la región cardíaca en las vértebras, me voy a dar cuenta de que la quinta, la sexta, la séptima y la octava vértebra van a proyectar la figura del corazón. Y ojo, esto es cuando el paciente está echado, porque cuando el paciente está parado, el corazón baja y puede llegar hasta la novena vértebra. Entonces son las vértebras dorsales, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, las que tradicionalmente se le llaman las vértebras cardíacas o vértebras cardíacas de Giacomini, para quien le guste el epónimo. Pero es cuando está el paciente echado. Cuando está el paciente parado, puede llegar hasta la novena vértebra. Topográficamente, en algunos casos, yo solo lo estoy comentando, puede llegar hasta la novena vértebra. Topográficamente se describe que se encuentra en el mediastino medio. Eso ya lo habíamos visto. Tiene una orientación. Veamos. 3 puntos principales para hablar sobre su orientación. Su base está dirigida hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Su vértice hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Y su eje mayor presenta triple oblicuidad. Entonces, acá resaltar dos cositas. Me hablan de base y me hablan de vértice. Entonces yo diría, ¿qué diablos es base? ¿Qué diablos es vértice? Tengo que ubicarme en el corazón. Si este es el corazón, mucha gente confunde base con la superficie que está tocando el diafragma. Pero esta no es la base. La base da el sentido de la región en la que el corazón está unida al cuerpo, ¿no? Y esa región está abarcada mayormente por la aurícula izquierda, que está en esta región, porque en esta región, en esta parte donde está señalando el puntero, es donde el corazón está pegado, está conectado con todas las demás vísceras.
No, no acá, acá solamente está en reposo. Esta no es la base del corazón. La base del corazón está en relación a la aurícula izquierda. Así que tengan ese concepto en mente. Entonces, volvamos a leer ahora que ya sabemos eso. Su base está dirigida hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Hacia arriba, para la parte derecha, y para atrás. Su vértice, vale decir el punto más inferior que tiene, la punta del corazón, está hacia abajo, hacia la izquierda, entonces en dirección distinta a la base y hacia adelante. O sea, para en esta dirección. Bien. Esto es lo que les mencionaba, que en posición bípeda la proyección puede llegar desde T6 hasta T9. ¿Ya? La proyección puede cambiar. Entonces acá tenemos la disposición del corazón. Acá tenemos las vértebras cardíacas de Giacomini, el mediastino posterior, el pericardio donde tenemos el mediastino medio donde tenemos el corazón, el mediastino anterior. Todo esto, mediastino anterior, medio y posterior, forma parte del mediastino inferior, que está debajo del plano del lobus o del ángulo esternal. Y por arriba de este está el mediastino superior. Aparte de ello, quiero resaltar un poco lo que es las proyecciones. Hay una proyección que es la proyección anatómica del corazón y la proyección semiológica del corazón. ¿Por qué? Porque esto pasa bastante y lo he visto mucho, que la gente se confunde con los soplos con la proyección anatómica. Es decir, les pongo un caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la válvula aórtica, de la posición aórtica, del nacimiento de la aorta, sabemos de que la aorta se relaciona con el corazón izquierdo. Entonces, piensan de que porque se relaciona con el corazón izquierdo, la auscultación de la misma va a ser en el lado izquierdo. Y no es así. Entonces, fíjense, acá yo estoy graficando el corazón desde 4 puntos, ¿no? A nivel del segundo espacio intercostal, en la región paraesternal, a nivel lateral de la tercera costilla que diga, a nivel del quinto espacio intercostal, pero para el lado izquierdo, casi llegando casi llegando a la región costal, porque acá estamos los cartílagos. Y a nivel acá puede ser una variante, puede estar hasta el nivel del quinto espacio, puede estar un poquito más abajo, hasta la sexta costilla, cartílago costal, ¿no? Acá están los cartílagos costales todavía, y acá no son costillas, son cartílagos costales. Entonces acá se está proyectando el corazón, 2 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, ¿no? Pero muy distinto es la proyección semiológica, que es la proyección donde yo voy a auscultar, donde yo voy a escuchar los sonidos. Le ponía el caso de la aorta porque, por ejemplo, acá tenemos la válvula aórtica, ¿no? Que forma parte del corazón izquierdo, pero su sonido se proyecta para el lado paraesternal derecho. Igualito, la válvula pulmonar, que da después nacimiento al tronco pulmonar, está en relación al corazón derecho, pero la proyección de su sonido es para el lado izquierdo. Entonces, esto es la proyección del sonido, ¿no? Esto es la posición en el segundo espacio intercostal, la región paraesternal, donde nosotros vamos a poder escuchar los sonidos de estas válvulas, y por medio de ello vamos a poder encontrar si el paciente tiene alguna valvulopatía, ¿no? Si es que tiene retraso, si es que tiene algún soplo, soplo diastólico, soplo sistólico, etcétera, ¿no? También es común encontrar esos soplos a nivel de las cardiopatías congénitas. Ya van a ver que cuando hablemos, por ejemplo, de una comunicación interventricular, puede tener un soplo distinto a lo que es una comunicación auricular, a lo que es quizás una tetralogía de Fallot, etcétera. Eso lo van a explicar quizás más adelante. Entonces, mediastino medio. Acá tenemos, esta es una animación pequeña, tenemos la jaula torácica del mediastino. Acá tenemos el diafragma y tenemos una división que me da a dividir entre mediastino superior y mediastino inferior. Tenemos el ángulo de Lewis, ¿no? El ángulo de Lewis, que es en detenimiento entre el manubrio y el cuerpo del esternón. También es importante encontrar el ángulo de Lewis en el paciente. ¿Por qué? Porque es la fórmula por la cual nosotros nos vamos a guiar entre qué espacio intercostal está. Porque cuando vemos a un paciente no sabemos
exactamente dónde, por ejemplo, si vamos a hacer una pericardiocentesis, no sabemos exactamente dónde hacerla. Tenemos que encontrar el quinto espacio intercostal. Entonces, para ello, tenemos que palpar y encontrar el ángulo de Lewis. Yo encuentro el ángulo de Lewis, ya sé dónde estoy. Entonces, voy contando los espacios intercostales para poder llegar a donde yo quiero. Bien, entonces fíjense, acá tenemos el saco pericárdico, tenemos el corazón y tenemos el inicio del callado de la aorta. Tenemos la primera costilla, este es el mediastino superior y este es el mediastino medio. Y acá lo vamos a dividir en dos. En la parte de azul es el mediastino anterior, este es el mediastino medio y este es el mediastino posterior, ¿no? Aclarado todo ello, vamos a continuar con la descripción. En cuanto a aspectos generales, su color es rosado y varía a rojo oscuro, tiene una superficie de acúmulo de tejido adiposo y esto lo van a notar bastante cuando vean los corazones del anfiteatro o un corazón de chancho, si es que tienen oportunidad de comer o bueno, pedirle o ir al mercado y comprar un corazón de chancho, se van a dar cuenta que tiene bastante tejido adiposo. Su consistencia y peso, al nacer nosotros tenemos el peso del corazón de más o menos unos 25 gramos, cuando ya es o ya crece, ¿no? Está en 10 años, el peso varía entre 100 gramos hasta 125 gramos. Y en adultos puede llegar a pesar desde 200 hasta 250 gramos, ¿no? Es un peso ligeramente poco, ¿no? Comparado con otros órganos. Normalmente en anatomía me decían, o algunos profesores me decían, en especial el doctor Casas, que espero que esté bien, que el corazón lo podemos representar como el puño, ¿no? El puño de una persona. Es más grande el corazón cuando es en deportistas que van a realizar bastante actividad física y el corazón va a latir de manera continua más veces. Y el gasto cardíaco aumenta con el embarazo y disminuye después del parto, ¿no? Estos son con los cambios fisiológicos que vamos a tener nosotros en la mujer cuando esté en gestación. Va a haber un aumento del gasto cardíaco porque el útero va a requerir un aumento también del consumo de sangre para poder hacer llegar los nutrientes hasta el feto. Básicamente a estas alturas del embarazo puede llegar hasta el 15% del gasto cardíaco. Los medios de fijación. Va a haber dos sistemas. Uno que ya le hemos mencionado, los ligamentos pericárdicos, que al mismo tiempo de darle fijación al pericardio, también le dan fijación al corazón. Tenemos ahí los vertebropericárdicos, externopericárdicos y frénico-pericárdicos. Ya lo hemos mencionado. Y también otro medio de fijación son los sistemas de grandes vasos, que se encuentran fijados por su conexión con la aorta, las venas pulmonares, el tronco arterial pulmonar en sí. Y las venas cavas, ¿ya? No olvidarse de las venas cavas. Acá tenemos un dibujito que ejemplifica bastante cómo estas estructuras, estos grandes vasos van a servir como un medio de fijación para el corazón en un mismo lado. Fíjense cómo se relaciona con todos estos vasos. Por eso es que le da cierta estabilidad también al corazón. En la parte posterior también, fíjense, las arterias pulmonares y las venas pulmonares cómo están envolviendo a los bronquios, las arterias por arriba, las venas por debajo, y de esta forma generar también un sistema de fijación para el corazón en la parte posterior. La descripción del corazón va a variar de libro en libro. Eso va a ser bastante ambiguo leerlo. Yo acá estoy utilizando la que más me parece que es la más razonable de entender. Va a haber varias, pero en esta gráfica podemos ver la base del corazón que está en la parte posterior, ¿no? Este es el corazón, supongamos, la parte posterior va a ser la base del corazón, que tiene relación bastante con la aurícula izquierda. Tenemos la superficie anterior, que es la que nosotros vemos a la disección, la superficie pulmonar izquierda, superficie pulmonar derecha, para la redundancia va a tener relación con los cilios pulmonares, la superficie diafragmática, que es donde está sentado el corazón, y el vértice del corazón. Esta es la descripción o el esquema del corazón de Anatomía del Gray, del libro del Gray. Sin embargo, el Testup tiene otra forma de describirlo. El Rubier tiene otra forma de describirlo. Y creo que quien enseña la clase de cardiología, anatomía cardiovascular, que es el doctor Correa,
tiene otra forma distinta de explicarlo. Cuando pasa esas cosas, cuando sucede que hay bastante gente que dice lo mismo o que dice de distintas formas prácticamente lo mismo, la misma descripción de un solo órgano, yo siempre les digo, quien tome el examen va a tener una bibliografía y de acuerdo a ello voy a guiarme. En este caso, y para las personas, para los chicos que van a llevar el curso de anatomía en San Fernando, quien hace la clase es el doctor Correa, así que habría que preguntar o ver qué dice el doctor Correa en su clase, y lo que dice es lo más probable que venga en el examen. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Yo estoy utilizando una de las tantas descripciones del corazón, porque hay varias. Entonces, no le digo de que esto sea lo único que existe. Va a haber otras descripciones más. Yo espero que lo lean. Y también que vean la descripción que utiliza el doctor. A los chicos que estén estudiando, que van a llevar el curso, como les digo, que vean la descripción que va a utilizar el doctor Correa. Y que de acuerdo a ello, estudien para sus exámenes que tengan que pasar, ¿no? No sabemos cuándo, porque no sabemos en esta situación cuándo acabará el coronavirus. En fin, la configuración externa general lo vamos a describir. Esta es otra alternativa por medio de 3 caras. Vamos a tener una cara anterior o externo-costal, una cara posterior inferior o diafragmática y una cara izquierda pulmonar. ¿Por qué? Porque la región izquierda del pulmón es la que más se relaciona con el corazón. Por la disposición del mismo, ¿no? El corazón está más para el hemitórax izquierdo. Vamos a tener 3 bordes, el borde derecho, borde superior izquierdo y el borde inferior izquierdo. Es decir, un solo borde derecho y en el borde izquierdo vamos a tener una parte superior y una parte inferior. Y la base del corazón, que voy repitiendo por no sé cuántas veces, tiene relación con la aurícula izquierda. El vértice del corazón, que es la punta del corazón, que ya lo habíamos mencionado, y entonces describamos solamente de manera lo más rápido para tratar de llegar a tiempo a la cantidad de disposición de tiempo que me han permitido enseñar. La cara anterior es convexa y comprende 3 segmentos, ¿no? Si yo lo quiero dividir en... Discúlpenme, voy a cerrar esto. Si yo lo quiero dividir, voy a tener una porción inferior o ventricular, una porción media o vascular, porque va a ser el inicio de los grandes vasos, y una porción superior o auricular, porque van a estar las aurículas. Auricular superior, una ventricular inferior y una media vascular, porque va a tener el inicio o la raíz de los grandes vasos. La porción posterior diafragmática, que es la que pertenece a la cara inferior de los ventrículos. Acá tenemos el surco auriculoventricular posterior y el surco coronario también. Esto lo vamos a explicar mejor cuando hablemos de surcos. Por arriba están las aurículas divididas y los ventrículos abajo divididos por el surco interventricular posterior, ¿no? Básicamente es esto de acá, la región posterior inferior de los ventrículos. Entonces, la cara posterior inferior del corazón descansa sobre el diafragma, ¿no? Esta puede ser una pregunta, hasta yo diría una pregunta ENAM, una pregunta de salud. ¿Qué cara del corazón descansa sobre el diafragma? La respuesta real o la respuesta más exacta sería la cara posterior inferior. No sé qué te pondrían poner de alternativa, pero la respuesta más adecuada sería la cara posterior inferior del corazón. Entonces, con la cara izquierda o cara pulmonar es la tercera cara, es la cara que se orienta a la parte izquierda, o la redundancia, y posteriormente es convexa superior e inferior, sobre todo en el segmento ventricular. Tiene un segmento atrial y un segmento ventricular. El segmento atrial se caracteriza por una orejuela, la orejuela izquierda, que está contorneada en forma de hipocampo, en forma de S horizontal. Así se le describe, así está en el libro, aunque yo de forma de S yo no lo he encontrado. Y presenta en efecto en su unión con el atrio una profunda escotadura que establece el límite claro entre la orejuela y el segmento atrial. Es decir, la orejuela de la aurícula izquierda se va a poder diferenciar dentro de la cara izquierda pulmonar, ¿no? Acá están resaltando ello. Tenemos la base del corazón. Esta es la región que va a estar conectándose con todas las demás vísceras del cuerpo. El tronco pulmonar, fíjense la superficie que abarca el atrio o la aurícula izquierda. Acá tenemos la reflexión, disculpen, del pericardio, que se da, miren, justo en la parte superior de la aurícula izquierda y debajo del tronco pulmonar. Acá también se da la reflexión con las venas cava, la vena cava superior, las venas pulmonares. Acá tenemos también
la cara posterior del atrio o aurícula derecha y la vena cava inferior, ¿no? Básicamente de acá las estructuras que más importan son la aurícula izquierda y parte de la aurícula derecha. Sobre la base del corazón tenemos que, como lo mencioné, la aurícula izquierda y la parte dorsal de la aurícula derecha son las que van a formar propiamente dicho la base del corazón. En esta base encontramos la desembocadura de la vena cava superior e inferior, tenemos el surco intraauricular ancho, tenemos una cara posterior de la aurícula izquierda en relación con el esófago, y esto es importante, ¿ah? ¿Por qué? Porque va a tener una relación entre el esófago y el corazón. Es decir, el esófago va a estar en contacto o va a estar relacionándose con la base del corazón. Si bien algunos procesos digestivos, patologías digestivas van a generar dolor, este dolor en algunos casos puede confundirse con algún proceso coronario, algún proceso isquémico dentro del corazón, y es porque la posición de ambas estructuras está cercana. Entonces el dolor en ese lado puede sobreponer o puede tener oculto un dolor más allá del que nosotros explicamos. Por ejemplo, una persona que puede venir con pirosis, que puede venir con dolor que nosotros pensamos que es de causa esofágica, en realidad puede ser una lesión a nivel de la base del corazón y nosotros no nos hemos dado cuenta. Es por eso que esto también tiene que estar dentro de su diagnóstico diferencial de ustedes. Bueno, la desembocadura de las venas pulmonares izquierdas. Si yo quiero ver en el sistema cardíaco en la radiografía, voy a ver esto, ¿ya? Esto es el resumen de lo que deberían saber para ver una placa a nivel de cardiología. La mayor superficie acá va a ser de la aurícula derecha, inmediatamente superior a esta va a estar la vena cava superior, y en el otro lado primero tenemos la aorta, después la arteria pulmonar, después la aurícula izquierda y por último el ventrículo izquierdo. Ya. Tenemos también los tipos de colocación cardíaca, que esta es una clasificación de acuerdo a su orientación. Hay corazones que están más transversales, hay corazones que están un poquito más oblicuos y hay corazones que son verticales completamente, ¿no? Esto es la disposición del eje cardíaco, no vamos a andar mucho en ello. Y los tabiques coronarios. Acá, sobre todo, el tabique interventricular es el que más me va a importar. Es una lámina triangular base en aurículas, es decir, nace desde la unión de las aurículas y el vértice en la punta del corazón, es decir, toda esta región de acá. Va a tener dos porciones, una porción inferior que es la muscular, que es la gruesa y que es la más constante, y una porción superior que es membranosa, que es delgada y que es débil, y es por medio de esta porción superior que nosotros vamos a encontrar mayores patologías. ¿Y por qué? Porque esta porción superior deriva de una estructura endeble, que son las almohadillas endocárdicas, que en realidad eran endocardio, pero al final terminaron convirtiéndose en una porción superior membranosa, ¿no? Superior a la porción gruesa, la porción muscular del tabique interventricular. Y también tenemos un tabique interauricular, ¿no? Pero es una lámina irregular, cuadrilátera, y su espesor es de 1 a 4 milímetros. Son estructuras pequeñas. Y el crus cordis. ¿Qué es el crus cordis? Es la zona en la cara posterior anterior del corazón. El nombre está mal, debería ser una cara posterior superior del corazón, donde el surco coronario o el surco que separa las aurículas de los ventrículos y el surco interventricular posterior se encuentran, ¿no? Y forman una cruz. Si yo lo quiero ver de esta forma, miren, tenemos el corazón, estamos viendo de la parte posterior, tenemos que ver la parte posterior superior, tenemos el surco interventricular posterior, porque está dividiendo los ventrículos en la parte posterior y se prolonga por la disposición de las aurículas, y tenemos el otro surco, ¿lo ven? El surco coronario, que va a separar las dos aurículas de los dos ventrículos. Entonces esta figura va a formar una cruz, que es la llamada crus cordis. ¿Y qué contiene la crus cordis? Miren, contiene el seno coronario, sí, tengo un gallo, el seno coronario y las arterias tributarias, la coronaria derecha, el origen de las arterias interventriculares posteriores, la arteria para el nódulo aurículo ventricular y la primera septal superior. Eso lo vamos a hablar también cuando hablemos de los nódulos. Ahora vamos a entrar ya a la configuración interna del corazón, ¿no?
Ya hemos hablado sobre la parte más externa y ahora hablar sobre la parte más interna. Y fíjense que ya casi hemos pasado la mitad de la clase. Es, como les digo, corazón, un tema bastante extenso. Trataré de no expandirme mucho y si me expando, permítanme acabar la clase para poder responder alguna de sus inquietudes y dudas. Bien, la aurícula derecha tiene varias formas de explicarse. Ustedes, si es que en algún momento ven los videos del profesor de anatomía Coscarelli, que es un doctor argentino y que tiene buena didáctica, no lo voy a negar, él lo divide en un prisma, ¿no? En tres paredes, una pared lateral, una pared interior y una pared posterior. En cambio, la descripción que utiliza el Testut, que es donde yo saqué más información, es la de un cubo. Y me parece un poco más completa la del cubo, porque es la que también utiliza el doctor Correa, y es la que va en consonancia con lo que se enseña en el anfiteatro. Entonces, la forma es cuboidea, la descripción la podemos hacer también en forma de cubo, su superficie es lisa excepto en el apéndice auricular. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar esta disposición. Encontramos las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Y acá vamos a encontrar una válvula, la válvula de Eustaquio, que en realidad es mal llamado válvula. ¿Por qué? Porque la válvula va a redireccionar el flujo de la sangre venosa que está llegando en esta región. Pero es una válvula, es un remanente embriológico, porque válvula en sí fue cuando tenía mayor importancia en la circulación fetal. Entonces, otro nombre que se le puede dar es espolón. Entonces, a veces ustedes en los libros pueden ver el nombre de válvula o a veces pueden ver el espolón de Eustaquio. Así que el espolón, por definición, es una válvula que ya no funciona. Es una válvula que funcionaba antes, pero que ya no tiene utilidad. O mejor dicho, no es que no tenga utilidad, sino es que ya no tiene esa funcionalidad de antes. Entonces, algunos libros le pueden llamar espolón de Eustaquio y otras válvulas de Eustaquio. Tenemos la fosa oval, que era parte de la comunicación intraauricular, que en los niños, en los recién nacidos todavía estaba antes del nacimiento abierto, y que cuando se da el nacimiento y se da la primera bocanada de aire, esta membrana cambia de presión y se tapona, ¿no? Y poco a poco comienza a taponarse completamente. En la fosa intraauricular, en los bordes vamos a encontrar lo que son los limbos, que son rebordes de tejido conjuntivo que van a estar reforzándolos. Y tenemos una pequeña prolongación de la válvula de Eustaquio, que es el llamado tendón de Todaro. Y acá vamos a ver el seno coronario. Acá vamos a encontrar ya el triángulo de Koch. Listo. Entonces, un pequeño resumen: la pared interna, que va a estar presentando el tabique intraauricular, la fosa oval por el limbo o este anillo de Bussens, y la parte superior de este anillo se va a prolongar un poquito hacia arriba. Acá no está en el dibujo, pero se prolonga hacia arriba un poquito y va a recibir el nombre de tubérculo de Lower. Acá en corazón va a haber bastantes nombrecitos que de seguro les pueden preguntar, así que tener cuidado con ello. En la pared externa vamos a encontrar los músculos pectíneos, que no va a ser de superficie lisa, por eso les decíamos, la pared externa está colindante con el apéndice auricular de la aurícula derecha, y acá en esta región vamos a tener músculos pectíneos, que son superficies irregulares, son músculos que no van a favorecer la contracción auricular derecha. La pared anterior, que tiene el orificio que contiene al orificio auriculoventricular, vale decir el orificio donde está la válvula tricúspide. La pared posterior, que contiene la crista gallis, y que en la intersección entre su tercio superior con sus dos tercios inferiores vamos a tener orientados por esa región a nódulo auriculoventricular o nódulo de Keck-Flack, también le llaman. Y la pared inferior es tenemos los orificios de la vena cava inferior y la vena coronaria. Cerca está la válvula de Eustaquio y se halla un repliegue que se dirige hacia adelante, que es la banda del seno, ¿no? La banda del seno lo vamos a hablar con mayor detenimiento cuando hablemos de las estructuras nerviosas del corazón. Acá tenemos la aurícula derecha partida y acá tenemos los músculos pectíneos. Ya, como se darán cuenta, acá tenemos que su superficie es lisa. Tenemos el foramen oval
con el anillo de Busans y que se continúa con el tuberco de Lower. Tenemos acá parece que han abierto desde la cara anterior, ya pareciera que le hubieran abierto la aurícula desde la cara anterior. Tenemos los músculos pectíneos y en fin, acá no se va a notar, pero vamos a tener la entrada a la válvula al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Ahora, este es el dibujito más bonito, este es el dibujito del néter y que va a tener varios nombres. Vamos a repasar algunos. Anillo de Busans o limbo de la fosa oval, que es el reborde que va a estar en la parte rodeando a la fosa oval. La fosa oval, o también tiene el nombre de septum primum. ¿Por qué? Porque deriva esa estructura. Verán, cuando nosotros tenemos la tabicación del corazón en las estructuras embriológicas, vamos a tener un septum primum, septum secundum, ostium primum, ostium secundum. Entonces, la fosa oval deriva de este septum, del septum primum. ¿Ya? Tenemos también la válvula de Eustaquio, la válvula de Tevesio y la válvula valva septal o válvula tricúspide, o mejor dicho, la valva septal de la válvula tricúspide. Y ojo, tenemos también acá los músculos pectíneos. Acá hemos abierto el corazón de otra forma. Y fíjense este triangulito, lo voy a poner acá. El famoso triángulo de Koch. Acá tenemos el triángulo, pero de manera real, ¿no? Tenemos la válvula de Eustaquio, el seno coronario con la válvula y el tendón de Todaro, que es una prolongación de la válvula de Eustaquio, ¿no? Es una prolongación tendinosa de la base de la vena cava inferior cuando ingresa al corazón. Y acá tenemos la valva septal de la válvula tricúspide. Entonces, es una figura geométrica, es un triángulo que contiene al nódulo auriculoventricular, el nódulo de Archoff-Tawara, y que está delimitado por la valva septal, el tendón de Todaro y la válvula de Tevesio, o la válvula del seno. Válvula del seno también le llaman. ¿Por qué? Porque la válvula de Tevesio en realidad es, como lo mencionaba, al igual que la válvula de Eustaquio, es una válvula venosa. Y la válvula venosa va a estar en referencia no a la vena cava inferior, sino al seno coronario. Y el seno coronario está recogiendo todo el drenaje venoso del corazón, el drenaje intrínseco. Así que no los quiero marear, solamente voy a poner los nombrecitos, ¿ya? Este es el triángulo, el tendón de Todaro, la válvula septal tricuspidia, y acá en algunos libros pueden encontrar válvula de Tevesio, pero en otros válvula o banda hasta del seno coronario, ¿ya? Los dos nombres pueden servir, ¿ya? Les voy diciendo que los dos nombres pueden servir. ¿Y dónde yo voy a encontrar acá el nódulo de Archoff-Tawara? ¿Dónde lo voy a encontrar? Esa fue una pregunta para los ayudantes de anatomía. Bueno, los que ya estuvieron entrenando para ser ayudantes de anatomía. ¿Dónde encuentro? ¿En qué parte del triángulo? En el vértice superior, ¿ya? En el vértice superior, vale decir, en el ángulo que está formando el tendón de Todaro con la válvula septal tricuspidia, acá voy a encontrar el nódulo de Archoff-Tawara, que va a ser un nódulo que va a tener menor velocidad que el nódulo de Key-Flack. ¿Por qué? Porque va a necesitar de que el impulso nervioso que va del nódulo sinusal a este nódulo baje su velocidad para que permita la contracción, para que permita pasar todos los impulsos nerviosos. Eso es un poquito más complicado de explicar. Trataremos de hablarlo cuando hablemos de inervación. Otra vez, otros dibujos del triángulo de Koch. Lo mismo. Y acá tenemos la válvula tricúspide. Fíjense, hay una porción interventricular en las válvulas y una porción interauricular, una valva septal, un músculo papilar, una valva anterior y una valva posterior. Las valvas son tejido conjuntivo y acá tenemos tejido tendinoso y acá tenemos los músculos papilares. ¿Qué son los músculos papilares? Son prolongaciones de la región muscular. El corazón en sí es un músculo, más que órgano como tal, es un músculo que se contrae. Entonces va a tener prolongaciones musculares como vemos acá, como pequeños pilares o pequeñas papilas. Estos son los músculos papilares. Y estas papilas van a tener cuerdas tendinosas, ¿no? Desde su punta hasta las valvas van a tener cuerdas tendinosas que van a ser a modo de paracaídas y que van a sujetar y van a facilitar la apertura o el cierre de estas durante el ciclo cardíaco. Entonces tenemos acá algunas papilas, ¿no? El músculo papilar septal, el músculo papilar anterior,
que va a tener cuerdas tendinosas para la valva anterior y la valva posterior, y el músculo papilar posterior para la valva posterior. Todo esta, verdad, me faltó decir, hay lo que ya nosotros denominamos el septo membranoso, que es la unión entre la porción atrioventricular y interventricular de la válvula tricúspide, ¿no? Es una región de transición. Las cuerdas tendinosas. Este es un dibujo bonito que te pone el Skandalakis en su libro de anatomía quirúrgica, que siempre me parece bueno recomendar. Son cuerdas en forma de paracaídas. Los mencionábamos. Acá tenemos los músculos papilares y en sus vértices van a tener tejido denso, tejido que va a estar en forma de cuerdas tendinosas, valga la redundancia, que van a llegar como si fuera una abertura de paracaídas a las valvas de la válvula tricúspide, en este caso la válvula tricúspide. Se origina en los vértices de los músculos papilares y se inserta en los bordes libres, no en los bordes adyacentes de la pared, sino en los bordes libres de las valvas y las caras ventriculares de las cúspides anteriores, posteriores y septales. Hay una clasificación, lo leí en alguna literatura argentina, que clasifica, ¿no?, las cuerdas tendinosas. Así que se las recomiendo si es que tienen tiempo y buscan lo que es clasificación de las cuerdas tendinosas. El ventrículo derecho, fíjense. Para el ventrículo derecho tiene una forma triangular. Y acá tenemos lo que son los músculos papilares. El músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior, el cono, que es una región de transición entre el ventrículo derecho y la válvula pulmonar. Hay una especie de tubo, ¿no? Hay una especie de zona de transición. Este es el llamado cono pulmonar o infundíbulo. Los dos nombres pueden servir. Y el espacio delimitado entre el cono pulmonar y la región que colinda con la válvula tricúspide se puede llamar cresta, o se le llama cresta supraventricular de His, también llamada por varios epónimos. Se le llama también espolón de Wolf, se le llama también arco de Perchapé o de Perchaps, también se llama músculo compresor de la válvula tricúspide de Sapei. Así que todos estos nombres, bueno, para el que le guste, ¿no? Yo les recomiendo que se memoricen o que tengan en cuenta el nombre de cresta supraventricular, así a secas, cresta supraventricular, o bueno, cresta supraventricular de His, si les gusta el nombre, o si quieren ya pueden usar uno de los tres nombres que acá les estoy colocando. Tenemos también la fosa subinfundibular. Si este es el infundíbulo, tenemos una pequeña depresión acá, que es la fosa subinfundibular. Tenemos al músculo papilar septal. A diferencia de los músculos papilares anteriores y posteriores, que están el músculo papilar anterior en la cara anterior, el músculo papilar posterior en la cara posterior, y el músculo papilar septal en la región septal, en la cara septal, que está en el tabique interventricular, el músculo papilar septal va a tener un nombre específico, se le va a llamar pilar de Luschka, ¿ya? Es chiquitito, lo ven acá, es chiquito, lo pueden buscar en el tabique interventricular o la cara que da al tabique interventricular. Y tenemos la banda moderadora o cintilla ensiforme. Después vamos a explicar para qué sirve o qué es la banda moderadora, ¿ya? También hay músculos pectíneos en esta región, ¿ya? Los músculos pectíneos todavía van a seguir dentro de la cavidad ventricular. Entonces, fíjense, la banda moderadora, también conocida como la trabécula septomarginal, es un haz muscular que atraviesa la cavidad ventricular derecha y la atraviesa desde la porción inferior del tabique interventricular hasta la base del músculo papilar anterior. Este es su trayecto, es un trayecto transverso. Entonces, cuando ustedes abran el corazón, van a encontrar que los músculos papilares van a tener una orientación superior, hacia arriba, y va a haber un solo músculo o una sola estructura muscular que no va a estar en esta disposición. Fíjense, todos los músculos papilares van a estar en posición de inferior a superior, pero esta banda moderadora va a estar casi transversal a todos estos, así que es fácil encontrarla, ¿ya? Repito, va desde la porción inferior del tabique interventricular hasta la base del músculo papilar anterior. ¿Y para qué me sirve, o de qué me sirve saber eso? Sirve porque conduce la parte de la rama derecha del fascículo atrioventricular, o el fascículo de His, del sistema de conducción muscular papilar anterior, ¿no? Es decir, está llevando por medio de estas fibras el impulso de, discúlpenme, el impulso de estas estructuras.
A ver, disculpen, espero que se pueda escuchar bien. Ya, listo. Eh, es un sistema de conducción del músculo papilar anterior. Sirve para que el impulso llegue al nivel del músculo papilar anterior. Y también va a favorecer la contracción. Esto es porque cuando ustedes vean fisiología van a ver de que el corazón no se contrae todo al mismo tiempo. Si se contrayera todo al mismo tiempo no podría tener un movimiento coordinado. Lo que tiene el corazón es un movimiento coordinado. Las partes derechas e izquierdas van a contraerse en diferentes momentos, con una milésima de segundo de diferencia, pero va a ser en distintos momentos. Y cuando ésta tengan alguna alteración, ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar alguna patología. Facilita el tiempo de conducción, permitiendo la contracción coordinada del músculo papilar anterior. Es por eso que es importante esta banda moderadora, o también llamada trabécula septomarginal. Bien, en la aurícula izquierda tenemos una superficie ovalada, y acá sí se va a repetir lo mismo. Es una superficie lisa, excepto en el apéndice auricular. Pero a diferencia de la aurícula derecha, que era cuboidea, acá va a ser ovalada, ¿ya? La superficie es casi igual, pero va a ser ovalada, a diferencia de la otra aurícula derecha, que era cuboidea. Entonces acá tenemos una pared anterior que es cóncava, una pared posterior que es plana, una pared superior que es también llamada vestíbulo, con 4 orificios de las venas pulmonares, una pared externa que conduce el apéndice auricular, que tiene su orejuela auricular, y una fosa y una pared interna, una fosa oval, que contiene la válvula interauricular de Perchaps, o Parchapet también le llaman. ¿Por qué? Porque esta válvula también regulaba el flujo sanguíneo de aurícula derecha a aurícula izquierda en la vida fetal. Es por eso de que quedan estos remanentes. Y la pared inferior contiene el orificio auriculoventricular. No hay mucho que decir en la aurícula izquierda. En la válvula mitral encontramos la valva anterior y una valva posterior. Recordemos, en la válvula tricuspilla teníamos una valva anterior, posterior y septal. Acá solamente vamos a tener dos, una valva anterior y una valva posterior. Tenemos los nodulillos fibrosos, o también llamados nodulillos de Albini, que son engrosamientos de la inserción de las cuerdas tendinosas a la región o a la superficie libre de las válvulas, de las valvas sobre todo. Y acá tenemos los músculos papilares posteriores y anteriores. ¿Ya? Escrito toda esta composición de la válvula mitral, vamos a hablar un poco sobre el ventrículo izquierdo en sí. Acá resaltar un dato interesante, ¿no? Que la valva anterior está en continuidad con el anillo aórtico, o sea, está pegado, no se ve acá, pero va a estar bastante en relación con la válvula aórtica. Por eso de que acá se le tiende a llamar a la valva anterior también cortina aortomitral, porque tiene bastante relación con el anillo aórtico. Bien, en el ventrículo izquierdo vamos a tener que está en forma de cono y tiene 4 paredes, una pared anterior, posterior, interna y externa, con los músculos papilares anteriores, posteriores, y la válvula mitral, que en el hombre es distinto a la mujer. En el hombre puede llegar hasta 102 milímetros y en la mujer su abertura puede llegar a 90 milímetros. Bien, acá tenemos otro dibujo también del ventrículo izquierdo con los músculos papilares y la válvula aórtica, que es la que nos falta mencionar acá. Tenemos a los senos de Valsalva, que son espacios en los cuales van a estar generados por esta válvula. Tenemos los nódulos de Arancio, que van a estar en la región donde todas estas válvulas van a confluir, y tenemos una porción muscular del septo interventricular. Tenemos a los músculos papilares y a las valvas, ¿no? En este caso la valva anterior. Acá es un resumen de lo que es la diferencia entre los ventrículos. Es un cuadrito resumen, porque quizás ponerlo cada uno en cada diapo iba a ser tedioso, así que solamente lo coloqué en una sola una sola diapositiva, lo que son el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. La situación, obviamente, para lados distintos. La dirección también se puede encontrar de que el ventrículo izquierdo es casi paralelo al eje medio y el otro es más que nada inclinado. Pero la diferencia más resaltante que nosotros vamos a poder encontrar es en el espesor.
porque el ventrículo izquierdo, al ser el bombeo que va a llegar a la aorta, que por ende va a dar irrigación a la mayor cantidad de espacios del cuerpo, tiene que tener bastante capa muscular para hacer una buena contracción. Entonces el espesor es de más o menos 15 milímetros. Y a diferencia de ello, el ventrículo derecho, que solamente tiene que bombear el corazón a los pulmones, solamente tiene un espesor de 5 milímetros. Entonces se dan cuenta de que la diferencia de espesor acá es importantísimo, ¿no? Esta diferencia de espesor es la que nosotros vamos a poder entender la mecánica de ambos ventrículos. Este es un cuadro de resumen, lo demás lo pueden leer gustosamente en el video. La fibra muscular del corazón, como les mencioné, son elementos nobles del miocardio, son parte del miocardio, que al dar vueltas o al disponerse de manera peculiar se van a anastomosar, entre comillas, ¿no? Anastomosar entre sí. Entonces vamos a tener fibras ventriculares, fibras auriculares. Dentro de las fibras ventriculares tenemos las fibras en remolino, las parietales y las interventriculares. Tenemos el sistema conector atrioventricular y tenemos las fibras auriculares propias o comunes. ¿Cómo se disponen estas fibras? Acá lo podemos ver, ¿no? En un dibujo bonito podemos ver cómo las fibras en remolino van a estar dando giros y giros, que es son las fibras más superficiales. Y si yo hago una ventanita acá, recorto un cuadradito y saco la primera capa de fibras, veo que las fibras que van a estar más adentro tienen una disposición completamente distinta a las fibras en remolino. Estas son las fibras parietales, ambas son fibras ventriculares. En cambio, si yo me fijo en la región auricular, también voy a encontrar fibras auriculares, también voy a encontrar fibras musculares, pero son en menor grado, en menor medida. Así que más importante resaltar las fibras en remolino y las fibras parietales. Si yo te veo desde el vértice, este es el vértice del corazón, tengo un surco interventricular anterior, un surco interventricular posterior, quiere decir de que esto es anterior y esto es posterior. Acá tengo el vértice del corazón y este es el torbellino del vértice del corazón. Es decir, una cosa es el vértice del corazón, que es el punto más bajo del corazón, y otra cosa muy distinta es el torbellino, es decir, el punto donde termina el vértice o el torbellino del corazón, de las fibras del corazón, ¿no? A veces pueden coincidir, a veces no. Así que son estructuras distintas. Una cosa es el vértice del corazón y otra cosa es terminar el torbellino o el punto final del torbellino de las fibras musculares del ventrículo del corazón. Los anillos fibrosos. Tenemos acá los anillos que van a estar a nivel de las uniones aurículo-ventriculares, como se pueden dar acá cuenta, y también a nivel de las valvas o de las válvulas, sobre todo a nivel de la aorta y a nivel de la raíz de la aorta y de la raíz del tronco pulmonar. Y tenemos acá un tendón, el tendón de la válvula de la vena cava inferior. O sea, les había comentado que había una prolongación desde que se inicia o desde que llega la vena cava izquierda, de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Parte de ello es el tendón de Todaro, que pudimos verlo cuando hablamos del triángulo de Koch, y esta va a atravesar esta región. Y ahorita vamos a ver cómo se llama. Tenemos también el anillo fibroso izquierdo y un anillo fibroso derecho. Acá quiero denotar que, miren, en la parte medial va a estar bien engrosado, va a estar bien continuo. Sin embargo, mientras más lateral se hace más discontinuo. Se hace más discontinuo. Igualito en este lado. Acá también se hace bastante grueso. Sin embargo, acá comienza a hacerse más discontinuo. Más discontinuo, discontinuo, discontinuo. Esto permite, o esto es una especie de aislante. ¿Por qué aislante? Porque los impulsos que llegan al corazón van desde arriba hacia abajo, es decir, de las aurículas a los ventrículos. Entonces, cuando llegan a los ventrículos, puede ser de que el impulso pueda regresar. Así que estos anillos fibrosos son medios de aislante, evitan de que el impulso nervioso tenga un sistema de conducción continuo hasta la aurícula. Así que esto va a ser una especie de barrera, una especie de sellado. Sin embargo, pueden ver de que en estos espacios discontinuos pueden haber espacios libres, sin tejido conjuntivo. Por ende, puede haber espacios en los cuales los impulsos nerviosos puedan llegar desde el ventrículo hasta la aurícula y puedan generar un trastorno.
Acá tenemos el conducto del fascículo auriculoventricular y el tabique auriculoventricular, que es atravesado por este tendón, el tendón de la válvula de la vena cava inferior. Acá tenemos el dibujito, miren. Es lo mismo, solamente de que ya con todos los nombres en inglés. El problema es que si yo pusiera los dibujos solamente así, de esta forma, es muy probable que no se entienda. Entonces trato de poner los dibujos grandes con pocos nombres para resaltar solamente lo que yo quiero que se resalte. Fin, con las irrigaciones del corazón, la irrigación intrínseca, tenemos que hablar sobre las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias nacen en la base de la aorta y recorren la superficie coronaria, otorgando ramas que proporcionan la irrigación nutricia al miocardio, ¿no? Tenemos dos principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda van a nacer en la raíz de la aorta. Ahora, ¿esto pasa siempre? No. Esto es lo que nosotros denominamos la disposición ideal, y es la que les enseñan en el curso, ¿no? Pero en la práctica puede haber variantes de esta forma, ¿no? Puede haber de que la arteria coronaria derecha puede nacer de un solo tronco con la izquierda o puede nacer de la parte posterior, etcétera. Fíjense, la arteria coronaria derecha da ramas auriculares. Una de esas va para el nódulo sinusal, por lo tanto se le va a denominar arteria del nódulo sinusal. Las ramas auriculares y las ramas ventriculares, entre ellas tenemos una adiposa de Busans y una preaórtica de Concato. Principal recalcar esta, ¿no? La arteria preaórtica de Concato, que es la primera rama que nace de la coronaria derecha cuando esta misma nace, ¿ya? Pero que va para el lado ventricular. Estas ramas son las que van al lado auricular y estas son las que van al lado ventricular. Entonces, recordando, ramas auriculares, la arteria para el nódulo sinusal. Es decir, cualquier patología que afecte la coronaria derecha va a afectar al nódulo sinusal. Y en las ramas ventriculares, la adiposa de Busans, la preaórtica de Concato o la marginal derecha. La adiposa es porque va a una región, valga la redundancia, adiposa, ¿no?, del corazón. Recuerden que el corazón tiene bastantes regiones adiposas a nivel ventricular. Cuando ustedes vean la muestra cadavérica, lo van a poder observar mejor. Luego, la arteria coronaria derecha va a dar un giro y va a colocarse como la interventricular posterior, que va a dar ramas ventriculares y ramas septales. Dentro de esas ramas va a haber una que va a ser la que llegue al nódulo aurículo-ventricular por la parte posterior. Por ende, la arteria coronaria derecha va a tener a su cargo la irrigación de ambos nódulos, en la mayoría de casos, del nódulo aurículo-ventricular o del nódulo sinusal. Repito, la arteria coronaria derecha va a tener a su cargo la irrigación de los dos nódulos más importantes del corazón, el nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular o de Keddy-Flack. Finalmente, la arteria coronaria izquierda va a tener también, cuando nace, sus ramas ventriculares, una adiposa de Busans y una preaórtica de Concato. Recordemos de que estas arterias o estas ramas pequeñas arteriales nacen justo en la raíz de la aorta, tanto en la coronaria izquierda como en la coronaria derecha. Y acá vamos a encontrar dos troncos principales. Primero, que va a haber un tronco principal que va para abajo, que es la arteria interventricular. Acá es anterior, que va a tener sus ramas ventriculares y sus ramas septares. Entre las ramas ventriculares tenemos recurrentes derechas, recurrentes izquierdas. Ojo, recurrentes, ya habíamos escuchado ese nombre, ¿no? Cuando dicen recurrentes en anatomía es porque va en dirección contraria al tronco principal. Acá la arteria es descendente, o la descendente anterior también se le llama. Entonces, si desciende, estas arterias recurrentes derecha e izquierda son arterias que van para arriba, pero que van a la región ventricular. Y estas que van a la región septal, que divide el corazón en corazón derecho y corazón izquierdo, o sea, el septo interventricular y septo interauricular. Acá tenemos la arteria coronaria interna, que es una de las más gruesas, y la arteria límbica derecha de Gross. ¿Ya? Son epónimos de arterias o arterias características, ¿no?, de las regiones septales. Y después tenemos la arteria circunfleja, que tiene ramas ascendentes y descendentes, que van a irrigar a la aurícula izquierda y que van a irrigar también a la parte lateral del ventrículo izquierdo. Incluso esta circunfleja se puede unir con la
con la coronaria derecha y pueden formar una sola arteria descendente posterior o interventricular posterior. Entonces, todo lo que he dicho, vamos a verlo ahora en gráficos, en dibujos. Tenemos la coronaria izquierda, que va a tener, acá es anterior y acá es posterior. Acá tenemos el nacimiento de la arteria coronaria izquierda, que va hacia adelante, y acá tenemos la descendente anterior, y después acá que va a formar la circunfleja. Acá, por el contrario, tenemos a la coronaria derecha, que va a tener ramas ventriculares y que se va a dar su giro hacia la cara posterior, y acá va a formar el surco interventricular posterior. Otros dibujos más. Fíjense, tenemos otra vez a la coronaria derecha, que tiene ramas ventriculares, como lo ven acá, y también tienes una rama, la rama arteria marginal derecha. Marginal porque va a estar en el borde del corazón, en el borde derecho del corazón. Y por acá no lo vemos, pero también va a dar una rama para el nódulo sinusal. Y esto es la irrigación en cuanto a porcentajes. En rojo estoy poniendo el territorio de la coronaria izquierda, y en azul el territorio de la coronaria derecha. Acá es derecha, ¿no? Tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo, esta es una vista desde arriba o desde abajo. Lo más probable es que sea desde arriba, ya. Yo estoy viendo desde arriba el corazón, hago un corte transversal y veo el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ya, desde arriba. Esto es anterior y esto es posterior, ya, anterior y posterior. Tenemos el territorio de la coronaria izquierda, que va a estar llegando la gran parte anterior lateral del ventrículo izquierdo y la mayor parte del septo del septo derecho, que divide el corazón entre corazón derecho y corazón izquierdo, o valga la redundancia, que divide las cavidades derechas de las cavidades izquierdas. Y lo de azul es del territorio de la coronaria derecha, ¿ya? Lo que está en moradito son territorios que es irrigado por ambas circulaciones, por ambas arterias. Es decir, tiene una irrigación mixta de ambos lugares, de ambos troncos arteriales. Las venas van a ser un poquito más fáciles de describir quizás. Tenemos las venas anteriores del ventrículo derecho, que van a llegar directo a la aurícula derecha. Hay venas que van a llegar de frente, directo a la aurícula derecha, y hay venas que van a formar un sistema venoso. Tenemos acá la principal, la vena interventricular anterior. Esta vena nace de la región más inferior del corazón, va subiendo y esta vena se comienza a agrandar y forma la vena cardíaca mayor. En el otro lado tenemos la vena marginal derecha, que está en el lado derecho del corazón y que se va a agrandar y va a formar la vena cardíaca menor. Entonces ya tenemos dos venas cardíacas, la vena cardíaca menor y la vena cardíaca mayor. La vena cardíaca mayor va a llegar hasta un punto donde se le va a unir la vena cardíaca posterior, que está en la región posterior, y una vena cardíaca media, y se va a agrandar y va a formar lo que nosotros denominamos senos coronarios. Ahora, hay bastante disyuntiva o bastante crítica sobre si es que en realidad el seno coronario es la continuación solamente de la vena cardíaca mayor, nada más. Pero se le denomina seno coronario porque hay una gran confluencia del sistema venoso, y eso lo vemos mejor en este gráfico. A ver, te pasa que me hice un cherry. Tenía esto en animación, lamentablemente la diapositiva donde la tenía como animación no la he encontrado, así que solamente me he visto en la obligación de colocar solamente la imagen. Tenemos el sistema venoso, que es una continuación de la vena coronaria o cardíaca mayor. Y acá tenemos una válvula, la válvula de Bussans, que es la que marca o delimita el límite entre el seno coronario y la vena coronaria o vena cardíaca mayor, y la válvula de Tevesio o la válvula del seno, ¿no? Estas dos válvulas van a delimitar el seno coronario. ¿Y quiénes están llegando? Están llegando la vena interventricular posterior, la vena coronaria o cardíaca menor, que antes era la marginal derecha. Está llegando la vena posterior del ventrículo izquierdo, está llegando una vena de Marshall, que es una vena auricular, está llegando también, es la continuación de la vena cardíaca mayor. También llegan algunas venas como la vena del infundíbulo pulmonar, ya habíamos hablado que es un infundíbulo, y la vena marginal izquierda. Así como la cardíaca menor o coronaria menor era una marginal derecha, también llega la marginal izquierda.
Todo esto, todas estas venas son los afluentes del seno coronario. Y este seno coronario al final drena a la entrada de la aurícula derecha. Y esto también nos alcanza otra figura geométrica, ¿no? El llamado trígono arteriovenoso del corazón, que es el trígono de Broca y Muchat. Este es formado por la intersección de tres vasos. Por este lado, fíjense, acá tenemos la coronaria izquierda y acá se divide en dos. Una que es la arteria circunfleja y otra que acá es la arteria interventricular anterior o descendente anterior. Acá tenemos ya dos espacios y fíjense, por acá, un poquito más medial, va a estar la vena cardíaca mayor, que va a través, la vena descendente anterior, que al llegar a este punto ya se transforma en vena cardíaca mayor o cardíaca magna también. Ese es otro nombre. Entonces hemos visto que esta vena va a tener tres nombres: vena cardíaca magna, vena coronaria mayor, vena cardíaca mayor. ¿Ya? Los tres nombres valen para ella. Y que es justamente a raíz de que se convierte en esta vena cuando forma este trígono arteriovenoso. ¿Ya? Para esto es su importancia, para encontrar esta vena. Y bien, la inervación del corazón es un poquito difícil de explicarlo. Tenemos que comenzar primero con el hecho de que va a tener una inervación extrínseca y una inervación intrínseca. ¿Ya? Son dos formas de nosotros entender el corazón. Entonces, la inervación extrínseca está dada por los nervios cardíacos de la cadena simpática, los nervios cardíacos del neumogástrico, es decir, acá hay sistema simpático y sistema parasimpático, el plexo cardíaco superficial y el plexo cardíaco profundo. Y la inervación intrínseca es la que nosotros habíamos comentado cuando hablábamos de las estructuras internas del corazón: el nódulo sinusal o sinoatrial o Katy Flag o etcétera, y otros nombres. También tenemos el nódulo auriculoventricular, el fascículo atrioventricular, la rama derecha del haz de His, la rama izquierda del haz de His y la red subendocárdica. ¿Ya? Vamos a hablar de cada uno. Espero no haberme pasado del tiempo. Y si me he pasado el tiempo, espero terminar lo más pronto posible. Tenemos los plexos cardíacos. Esta es una descripción un tanto simplona, por así decirlo, pero me parece muy didáctica, de la forma de que ustedes cuando lean otra cosa o cuando lean libros más especializados en el tema puedan entenderlo. Tenemos la cadena simpática y el neumogástrico de cada lado, ¿no? Una cadena simpática del lado derecho y un neumogástrico del lado derecho, igualito del otro lado, neumogástrico del lado izquierdo, cadena simpática del lado izquierdo. La cadena simpática va a tener sus tres nervios: un nervio cardíaco superior, medio y el inferior. Y el medio va a tener un nombre especial, ¿no? El medio también se le llama nervio cardíaco mayor de Scarpa. Y el nervio cardíaco inferior. Pues tengo que acá solucionar ello. Igualito acá. Son superior, medio, inferior. ¿Ya? Y acá tenemos los neumogástricos: nervio cardíaco superior, nervio cardíaco medio y nervio cardíaco inferior. Qué raro que no haya corregido ello. En fin, tenemos superior, medio, inferior en cada lado, en los neumogástricos también. En total son superior, medio, inferior 1, 2, 3, 4. 4 por 3, 12. 12 nervios. Ahora, ¿cómo organizar estos 12 nervios? Estos de acá, del lado izquierdo, todos los nervios cardíacos del neumogástrico, del sistema parasimpático y el nervio cardíaco superior van a formar el plexo cardíaco superficial. ¿Ya? Plexo cardíaco superficial. Y el resto, profundo. Y listo. Es un poquito más complicado que ello, pero es la manera más didáctica que he podido ejemplificar la inervación de los plexos cardíacos. ¿Ya? Superficial y profundo. Superficial, ¿quién lo forma? Todos los nervios cardíacos del neumogástrico del lado izquierdo y el nervio cardíaco superior de la cadena simpática también del lado izquierdo. El resto es profundo. Conforma el plexo cardíaco profundo. Y lo vamos a ver acá. Acá tenemos el vago derecho neumogástrico. Tenemos las ramas vagales o ramas que están llevando las fibras parasimpáticas. Tenemos también acá las ramas del nervio vago, del vago izquierdo, y los nervios cardíacos del tronco simpático. Al final se va a formar el plexo cardíaco superficial, que lo ven debajo en la cara anterior inferior del callado de la aorta.
y vamos a tener detrás de esta uno profundo. Ajá, acá lo tenemos. El plexo cardíaco profundo, que va a estar más o menos en la cara anterior de la carina de la división de la tráquea, ¿no? Recuerden que acá la tráquea se divide en dos, en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Luego de los plexos cardíacos, el plexo cardíaco profundo, también llamado posterior o retroaórtico, y el nervio cardíaco superficial, también llamado anterior o preaórtico, van a formar todos en su conjunto el plexo subaórtico, porque ambos van a estar debajo del callado de la aorta, solamente que uno va a estar más anterior y otro va a estar más posterior. Todo eso es el plexo subaórtico. Y ese plexo subaórtico va a condensarse en dos ganglios, ¿no? Sus ramas se van a juntar y van a formar dos ganglios: el ganglio cardíaco superior, o también llamado ganglio de Reisberg, y el ganglio cardíaco inferior, o plexo ganglionado de Perman. Entonces estos son los dos ganglios que van a dirigir, o que van a tener un control extrínseco del corazón, o más bien comunica la actividad cardíaca, la actividad nerviosa cardíaca entre el corazón y las demás vísceras. Entonces, el plexo cardíaco superior va a estar medial al ligamento arterioso, arriba y a la derecha de la arteria pulmonar izquierda. El ligamento arterioso no hemos hablado de ello. Aprovecharemos otro dibujo para poder hablar del mismo. Y el ganglio cardíaco inferior va a estar en la cara posterior de la aurícula izquierda. ¿Y cómo llegábamos a la cara posterior de la aurícula izquierda? Por el seno oblicuo de Haller. Recuerden la importancia de los senos oblicuos, del seno oblicuo de Haller y el seno transverso de Tellier. Bien, las ramas finales de todos estos plexos van a ser los nervios del pedículo arterial, que van a llegar a los pedículos arteriales de la aorta y del tronco pulmonar. Tienen fibras vagales y simpáticas mezcladas, porque ya a estas alturas recuerden de que todas las fibras del neumogástrico que llevaban el componente parasimpático y las fibras de la cadena simpática que llevaban el componente simpático ya están mezcladas a este nivel. En la base se asocian a las coronarias también. Y en los nervios del pedículo, este es el pedículo arterial, este es el pedículo venoso. En el pedículo venoso es detrás de la bifurcación del tronco pulmonar, en referencia a la vena cava inferior, y en las aurículas y en la cara posterior de los ventrículos, ¿no? Listo. Este es, a grosso modo, una forma de encontrar la relación entre la cadena simpática, que va a tener conexiones con la médula espinal, si se dan cuenta, con el sistema nervioso central, pero que al final van a tener un componente autónomo, ¿no? Porque son parte del sistema simpático, el componente autónomo. Nosotros voluntariamente no podemos controlar la frecuencia cardíaca de nuestro corazón. Es un componente, es parte del sistema nervioso autónomo que lo regula de manera automática, sin que nosotros podamos decidir en ello. Bien, esto es más de lo mismo, solamente para resaltar que la cadena simpática va a estar, miren, conectándose por medio de fibras nerviosas con la médula espinal, y la médula espinal va a tener entre sus vías cruzadas sensibilidad que van a llegar hasta la neocorteza. ¿Se dan cuenta? Llegan a los núcleos del tálamo y de ahí llegan a la neocorteza. Bien, la inervación intrínseca, solamente resaltar dos cositas acá: los nódulos, el nódulo sinusal o de Keddy-Flack y el nódulo auriculoventricular. Entonces, estos se comunican por medio de los fascículos internodales. Tenemos tres fascículos principales, ¿no? El fascículo internodal anterior de Bachmann, el fascículo internodal medio o de Weckenbach, y el fascículo internodal posterior de Torel. ¿Ya? Son los tres principales. Repito: fascículo internodal anterior o de Bachmann, el fascículo internodal medio de Weckenbach y el fascículo internodal posterior de Torel. Y después de ello, del nódulo auriculoventricular o nódulo de Achof-Tawara, cuando baja la velocidad del impulso cardíaco, va por medio del haz de His a una rama derecha y una rama izquierda, que se va a subdividir en todas las ramificaciones que conocemos para llegar a toda la totalidad de los músculos o las fibras musculares de los ventrículos, en especial del ventrículo izquierdo, quien hace la contracción mayor. El aparato atrio-nector o sinusal es básicamente el nódulo de Keddy-Flack. Están los dos tercios superiores de la cresta terminal. Se relaciona bastante con el orificio de la vena cava superior,
tiene entre la velocidad más o menos entre 70 a 1000 a 100 que diga, entre 70 a 100 impulsos por minuto. Está irrigada por la arteria atrionator o de Geraudel. Esta arteria, no lo mencioné cuando hablamos de las coronarias, es rama de la coronaria derecha. Así que acuérdense. Acá he puesto una serie de porcentajes. La arteria coronaria derecha en un 60% es la que da esta arteria, o es la que da irrigación al nódulo sinusal, y en un 40% pueden nacer de la coronaria izquierda. Como le dije, en anatomía nada es definitivo, nada es absoluto, entonces puede haber variantes anatómicas. Como les digo, yo solamente trato de explicar, o nosotros en el anfiteatro, y esto lo puede decir cualquier doctor, tratamos de explicar la anatomía en base a frecuencias, y esto es lo más frecuente, que nazca de la arteria coronaria derecha. Es estimulado por la división simpática e inhibido por la división parasimpática, ¿no? Acá tenemos el nódulo auriculoventricular y el nódulo auriculoventricular acá, y el nódulo de sinusal o de Keddy-Flack, que va a estar comunicándose por medio de los fascículos internodales. Después de esto, acá tenemos el haz de His, donde se divide en dos, una rama derecha y una rama izquierda. Recordemos que la rama derecha va a utilizar a la banda moderadora para llegar del tabique interventricular hasta la base del músculo papilar anterior. Esto lo hablamos cuando tocamos el tema del ventrículo derecho en la configuración interna. Estos son los fascículos internodales, que puede tener otros nódulos, que puede tener otros fascículos. Este es el fascículo de Kent, que dan los famosos fenómenos de reentrada. Estos son fascículos anormales, ¿no? Los que habíamos mencionado son los comunes. Entonces, yo acá tengo estos fascículos, que es el fascículo internodal o anterior, que es delante de la desembocadura de la vena cava superior y está pegado al septo interatrial. Tenemos al del medio o de Weckenbach, que es el que sale por detrás del nódulo sinusal y pasa por detrás de la vena cava superior, va por el septo interatrial, al anterior y el medio, y forma la parte final del tendón de Todaro. Y el fascículo internodal posterior, ¿no? Que sale de la parte posterior del nódulo sinusal y va en sentido inferior y a través de la cresta terminal y la válvula de Eustaquio hacia el nódulo sinusal. Entonces, si yo tengo acá el dibujo, ¿no? Esta es una animación pequeña. El esquema de corazón, tengo acá el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y el primer fascículo, que es el fascículo internodal o de Bachmann, que va por la desembocadura de la vena cava superior. Acá también da otra rama que va a la otra aurícula, a la aurícula derecha. Es por eso que este fascículo internodal o de Bachmann también tiene comunicación con la aurícula izquierda. Por eso que si es que te preguntaran, ¿no?, en algún banqueo, qué fascículo o qué haz internodal te va a permitir comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda, es el fascículo internodal anterior o fascículo de Bachmann. Tenemos también el fascículo internodal medio de Weckenbach y tenemos el fascículo internodal posterior de Torel. Después de ello tenemos el haz de His, que se va a dividir en dos. Este es su rama izquierda y esta es su rama derecha. Y acá vamos a tener sus fascículos anteriores izquierdos, posteriores. Todas estas ramas van a terminar en las fibras de Purkinje, que van a darle la inervación final al ventrículo, ¿no?, para que pueda hacer la contracción, a los fascículos musculares. Fascículos, fibra de Purkinje del ventrículo derecho y fascículos o fibra de Purkinje del ventrículo izquierdo. Entonces el haz de His es una fibra que continúa al nódulo auriculoventricular, fibra nerviosa que sigue el lado derecho de la porción membranosa del septo interventricular, y va a tener dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha llega al músculo papilar anterior por medio de la válvula tricúspide, por medio de la banda moderadora, acuérdense, y la rama izquierda llega a los dos músculos papilares de la válvula tricúspide. ¿Ya? Listo. Las ramas endocárdicas, o también llamadas red de Purkinje, son la dispersión de las paredes de los ventrículos de las fibras emanadas del fascículo auriculoventricular, ¿no? Es decir, los fascículos auriculoventriculares nerviosos se van a diseminar por estas fibras musculares. Algunas son fibras libres cubiertas por endocardio y adquieren el aspecto de cuerdas tendinosas. O sea, pareciera que
fueran cuerdas tendinosas metidas dentro del músculo, pero en realidad son fibras nerviosas. Así lo vemos, ¿ya? Así lo vemos. Como les digo, estas son las fibras de Purkinje. También llamadas, porque su aspecto parece la de cuerdas tendinosas, aunque en realidad no lo son, son estructuras nerviosas, también se le llama las cuerdas tendinosas falsas del corazón, ¿ya? Y los ganglios cardíacos. Estos son ganglios que son descritos en el TESTUD, que forman parte del sistema autonómico, pero que están en muchos estudios porque se han encontrado en los batracios inferiores que sí están presentes. Sin embargo, en los humanos con cierta dificultad se ha podido identificarlos. Entonces todavía está en estudio, o debería estarlo si es que no se encuentran. Tenemos el ganglio de Remack, el ganglio de Ludwig y el ganglio de Bieber. El ganglio de Remack es una masa sinusal celular que está en la desembocadura de las venas cavas y las coronarias, ¿no? Por la aurícula derecha. El ganglio de Ludwig es una masa celular en el tabique interauricular y está encima y debajo de la fosa oval. Y el de Bieber es una masa celular en el surco auriculoventricular y está en la parte superior de los ventrículos, ¿no? Como digo, son ganglios cardíacos que solamente lo menciono a manera de motivarlos a que lean más. Y el drenaje linfático, porque el corazón también tiene drenaje linfático. Tenemos dos redes acá importantes, la red subendocárdica y la red subepicárdica. La red subendocárdica simplemente resume dos troncos, uno superior y otro inferior, que atraviesan el miocardio. Y la subepicárdica es la que está situada entre la cara externa del miocardio y la hoja serosa del pericardio. Tenemos ahí dos troncos, el tronco linfático anterior y posterior. El linfático anterior nace del vértice recorriendo el surco interventricular anterior y termina en la bifurcación de la aorta. O sea, va a tener el anterior comunicación con el drenaje linfático de la tráquea. Desde la bifurcación de la tráquea, no aorta. Me pareció haber dicho aorta, desde la tráquea, ¿ya? Termina en la bifurcación de la tráquea. Y el posterior nace en la punta del corazón, fíjense. El anterior nace del vértice y el posterior nace de la punta. Recorre el surco interventricular posterior y llega a los ganglios subtraqueales. También va a tener correlación con la circulación linfática de la tráquea. Todo esto conforma el tronco eferente común izquierdo, ¿ya? Que cuando hablen de drenaje linfático en cavidad torácica lo van a entender de manera más cómoda. Bien, solamente para mencionar algunos ganglios, tenemos los nódulos pericárdicos, y esto también quizás me faltó mencionarlo. El drenaje linfático del pericardio también se relaciona bastante con los drenajes linfáticos del corazón. Ambos van a llegar a los nódulos paratraqueales y nódulos subtraqueales. Acá están los superiores, pero los subtraqueales deberían estar por esta región acá, pericárdicos. Y acá tenemos la angina, ¿no? El dolor que nosotros tenemos cuando tenemos algún proceso isquémico en el corazón. Bien, esto es solamente un artículo que he puesto para que se pueda entender que algunas personas, algunos anatomistas, sobre todo en Argentina, porque este artículo de Argentina y es un poquito antiguo, miren, 2003, descubren entre comillas, la llamada quinta cavidad del corazón, pero en realidad no es, solamente están hablando del seno coronario. El seno coronario es les están dando un nuevo concepto de que puede ser una llamada quinta cavidad del corazón. Así que les comento de que existe ese artículo, espero que lo lean, aunque es un poquito antiguo, y que no es considerado acá, al menos acá en Perú nunca he visto que se considere esta cavidad, el seno coronario, como si fuera una quinta cavidad. Y este es otro artículo que habla sobre la nueva clasificación que se debe dar a la descendente anterior. ¿Por qué? Porque la descendente anterior tiene una disposición, este es un artículo entre comillas nuevo, porque también es del 2012, que va a tener una nueva, va a basarse en concordancia con la disposición de la descendente anterior. Fíjense, acá hay varios tipos de descendente anterior, como lo pueden ver. Este es el tronco izquierdo, o sea de la coronaria izquierda, y vamos a tener una circunfleja de un lado y la descendente anterior otro lado. Pero acá es al revés, acá la circunfleja estaba para el lado izquierdo, ahora va a estar para el lado derecho. Entonces acá pueden haber diferentes ramas, o sea, va a haber fíjense, acá también va a estar del lado
del lado derecho cuando normalmente está en el lado izquierdo. Entonces es una clasificación en base a la disposición de las descendente anterior y de la posición con respecto a las arterias circunflejas. Les recomiendo que lo puedan leer también. Bien, no quisiera terminar la clase sin antes agradecer también al Centro Estudiante de Medicina que me permite participar nuevamente con ustedes. Siempre es un placer para mí ayudar en la enseñanza de la anatomía, aunque sea en lo mínimo. También, bueno, esta era parte del artículo, espero que lo lean, la clasificación de Spíndola-Franco. Y también recordarles que estamos sacando el proyecto de Anato en 10 minutos, aunque no dure exactamente 10 minutos, pero tratamos de que dure. Lo importante es que son videos resúmenes, ultra resúmenes, que en pocos minutos pueden abarcar grandes partes de un capítulo de anatomía y que es con la idea o con la ayuda de que ustedes puedan ver en pocos minutos la clase, aunque obviamente no va a tener todo el contenido que podemos dar de una clase completa, pero que quizás les pueda solucionar problemas prácticos, ¿no? Que en pocos minutos puedan repasar o puedan refrescarse. Y no solamente pensando en los alumnos que van a llevar el curso, sino también pensando en esos chicos que también son internos, que ya están en sexto año, quinto año y quieren recordar un poco anatomía, pero no se quieren leer un libro entero. Entonces, con Anato en 10 minutos, en un video, te puedes simplificar todo y puedes verlo, ¿no? Lo estamos sacando por medio de Socibaf, por medio de la ayudantía de Catra, así que chequen el canal de YouTube y puedan suscribirse. También quise hacer mi propio cherry también sobre mi página del blog anatómico del testudo, donde yo administro la página y puedo responder las dudas que tengan sobre el tema que hemos tocado. Cualquier cosita pueden mandar un mensaje a la página. Yo con gusto los voy a poder leer y voy a poder responder a sus preguntas. Bien, dicho todo eso, conmigo sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y espero no les dé una angina nunca, es horrible. Hasta luego.